Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Lightroom y Photoshop de edición fotográfica. Entonces, esta es la fotografía que vamos a editar. En este caso es un retrato a contraluz de una figura humana y voy a compartir el proceso de cómo voy a revelar y editar esta fotografía. Entonces, bueno, pues como siempre, acompáñenme y les agradezco por su tiempo, eh, por el tiempo que se toman de compartir conmigo esta experiencia de enseñar y de ustedes para aprender. Bueno, no siendo más, vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en el panel básico, con el gotero, vamos a configurar la corrección de temperatura. Les voy a mostrar el antes y el después. Antes, después de la corrección. Ahora vamos a... Yo quiero destacar mucho el cielo. Para eso lo que voy a hacer es quitar ganancia en las iluminaciones y en los blancos. Por aquí. También voy a recuperar un poquito en las sombras y voy a quitar un poquito de ganancia en los negros. Ok. Bien. Ahora lo que voy a hacer es la exposición global, voy a quitar un poco y voy a dar más contraste. Pero me acabo de dar cuenta que con la bajando exposición y dando contraste perdimos mucho detalle en las sombras y en las zonas negras de la fotografía. Entonces voy a recuperar un poco con negros y eh, quiero darle como un tono diferente al cielo de este atardecer. Entonces voy a modificar la temperatura. Acá no, lo vamos a hacer desde el HSL. Ok, esta es la fotografía, el archivo original del Lightroom y esto es lo que llevamos de edición. Lo que vamos a hacer ahora es una curva en forma de S, no muy contrastada, pero que sí nos ayuda a contrastar un poquito. Ya saben, a mí me gusta marcar mis ediciones con un poco de recorte de blancos y negros para dejar un poco lavada la imagen. Pues esto es a gusto personal. Yo simplemente les explico cómo funcionan las herramientas, el por qué lo hago y pues ya es a criterio de ustedes si deciden aplicarlo en sus ediciones. Bueno, continuamos. Ahora vamos acá a abrir el RGB y en el canal azul vamos a quitar un poco de azul, pero solo un poquito. Y en el verde vamos a quitar un poco de verde. Ok. Esto es lo que nos está haciendo la curva, pero vamos a ir al RGB de nuevo y voy a realizar un poco más el recorte de negro para recuperar también un poco de información en las sombras en esta parte. Ok, ahora llegamos al HSL. En el HSL vamos a identificar estos tonos del cielo que son principalmente azules y cianes o aguamarinas en este caso. No tiene muy poco aguamarinas, pero tal vez tendrá algo de púrpura, efectivamente.
Entonces voy a modificar el azul un poco aquí, el amarillo y el púrpura. Y esto es lo que nos está haciendo el HCL en la tonalidad azul. Y vamos a darle también un poco de saturación. Y en la luminancia vamos a quitar un poco también. Bueno, esto es lo que nos está haciendo HCL, nos está ayudando a diferenciar el azul un poco de las nubes. Ahora, en la división de tonos, en la sección de iluminación, bueno, de iluminaciones, vamos a darle una tonalidad distinta, pero bueno, ok, creo que ahí estaría bien. Y en las sombras, vamos a darle un poquito el azul, creo que estaría bien. De hecho, las iluminaciones vamos a dejarlas un poco más hacia los naranjas. Okay. Y vamos a modificar la saturación de ambas. Bueno, vamos a modificar de nuevo la luminosidad, la división de tonos en la parte de sombras. Ok, aquí está bien. Pero no le vamos a dar tanta saturación como se la estamos dando en las iluminaciones. Y ahora vamos a modificar el equilibrio. Bueno, si corro el deslizador hacia la izquierda, el equilibrio nos va a dar más preponderancia en las sombras. Por consecuencia, vemos que la fotografía toma una coloración más azulada. Y si vamos al otro extremo, nos va a tomar una coloración más hacia los rojos, más hacia los naranjas. Por acá, aquí está. Entonces, aquí vamos a dejar esto. Vamos a un inicio, a ceros, y en mi caso lo voy a dejar un poco más hacia las iluminaciones, pero también voy a compensar un poco con la saturación del azul en la diferencia de tonos. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos está haciendo la diferencia de tonos. Vamos a ir de nuevo al HCL para reforzar. Entonces, en el tono, el azul y el agua marina que no lo habíamos tocado mucho, el púrpura. Okay. Aquí los básicos también vamos a modificar ligeramente. Ok, bien. Entonces, la fotografía que teníamos y lo que tenemos ahora. ¿Vale? Bueno, acá en el detalle vamos a dar solo un poco de ganancia en la cantidad del enfoque y en la corrección del lente. Vamos a activar restringir recorte y vamos a empezar a modificar la distorsión.
antes, después. ¿Para qué? Porque yo quiero que se vea, que tenga que la fotografía tenga como un look más de que se hubiera capturado con un lente muy angular. Si podemos ver acá, no sé si lo van a ver, pero pues si no logran ver, lo voy a repetir. Esta fotografía fue capturada con un lente 35 milímetros a una profundidad de campo pequeña con un diafragma 1.8, un ISO 200 y una velocidad de obturación de 1 sobre 2000. Voy a hacer una corrección. El lente es 35 milímetros f1.8 y el diafragma que se usó fue 8.0. Ok, hecha esa aclaración, entonces podemos ver lo que nos hace la corrección de lentes, que si bien es una herramienta que efectivamente es para corregir las distorsiones de las lentes, también podemos aprovecharle para darle un estilo y un look específico a las fotografías cuando uno así lo quiere. Bien, ahora acá en transformar también voy a modificar un poco la vertical, pero solo un poquito, y el aspecto lo voy a hacer un poquito más ancho. Ahí estaría bien. Miren. Ok, entonces esta es la fotografía que tenemos, el archivo que teníamos, y esto es lo que llevamos como edición. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer, que es filtros específicos. Entonces voy a hacer un filtro radial específicamente para la chica y vamos a empezar a modificar la exposición en ella para resaltarla un poco más, el contraste, las iluminaciones, las sombras y la textura. Entonces vamos a modificar un poco esto. Ahora, me parece que la exposición fue un poco exagerada, entonces la restablecemos y vamos a hacerla de nuevo hasta que nos guste. En este tema de la edición es importante tener un poco de paciencia para poder obtener los mejores resultados. Entonces a veces es bueno repetir varias veces el proceso hasta que nos guste lo que tenemos. Ok, a mí ya me gusta. Tal vez lo que voy a hacer es expandirla un poco más y contraerla en el eje vertical. Ok, la antes y el después. Ahora vamos a hacer otro filtro radial, pero esta vez lo vamos a hacer en los pies y de una manera más alargada y en su parte horizontal, o como de una manera más ovalada. También vamos a ver más de exposición y un poco más de contraste. ¿Para qué? Para resaltar este brillito que se nos produce por la luz proveniente de la fuente de luz que está detrás de la chica. Okay. Vamos ahora a hacer un filtro, pero este es rectangular, y vamos a darle un poco más de contraste, un poquitico más de exposición. Si ven que nos ayuda a recuperar un poco de información en el cielo y las nubes, pero también le vamos a dar saturación, y adicional vamos a darle un color, pero
por ahí suena bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo con otro filtro de manera horizontal en ambas partes de la fotografía. Bien. Ok. Esta es la fotografía que teníamos y es lo que llevamos en edición. Ahora, de nuevo, vamos a hacer otro filtro rectangular y lo vamos a hacer desde abajo hacia arriba. Y esta vez vamos a quitar exposición para marcar más esta sombra. Vamos a darle un poco de contraste. Y vamos a hacer otros dos filtros, pero esta vez los vamos a hacer con una caída en diagonal y vamos a darle un poco más de exposición. Un poquito. Ok. Y acá. Porque la idea es resaltar un poco más esta sombra. Entonces con estos dos filtros, este y este, lo que vamos a hacer es recuperar un poquitico de información en el piso. Okay. La fotografía que teníamos y lo que llevamos en edición. Ahora, pincel y vamos a usar el pincel en las zonas de iluminación del cielo, o sea, en lo que vendrían siendo las nubes. Yo voy a ir pintando y no he modificado ninguno de los parámetros, pero ya cuando los empiezo a modificar van a ver el resultado. Entonces vamos a quitar, vamos a dar un poquitico de exposición, contraste en las iluminaciones, vamos a quitar un poquitico y las sombras un poquitico. En el blanco sí vamos a aumentar un poco, en el negro un poco. Y vamos a modificar también la temperatura. Y vamos a darle también un color más naranja para lo que nos resalte este atardecer. Vamos a aumentar un poquitico la densidad del pincel y vamos a repintar un poco más. Ok, aquí está bien. Bueno, creo que está siendo un poco exagerado. El efecto, entonces vamos a quitar un poco de contraste, un poco de iluminación y vamos a modificar este color naranja. Vamos a seguir con la misma tonalidad, pero con un color que tenga menos saturación. Que yo creo que aquí estaría bien. Listo. Entonces, lo que tenemos antes y lo que tenemos después. Ay, perdón. La verdad es que aquí ya en Lightroom sería muy poco lo que podemos hacer. En realidad, tal vez lo que voy a hacer es un pincel y vamos a pintar aquí y acá de esta manera para darle un poquitico de ganancia en las sombras, un poquitico de exposición.
Y sí, tal vez voy a reforzar un poco más esto con un punto. Entonces vamos a darle un poquito de exposición. A ver, un poco más de exposición, un poco más de contraste. Vamos a orientar las sombras, vamos a orientar los negros. Ok, bien. Y vamos a crear un nuevo pincel. Y vamos a pintar sobre el reborde y la silueta de la chica. Acá también esta pequeña parte. Y acá. Y acá. Y ahora lo que vamos a ver es como donde pintamos vamos a darle un poco más de exposición para marcar un poco más la silueta. Aquí está bien. Y yo creo que ahí estaríamos. Antes, después. Y aquí podemos ver la comparación. Nuestra fotografía, nuestro archivo antes, nuestro archivo después en Lightroom. Ahora lo que nos quedaría sería exportar la fotografía. Archivo, exportar. Vamos a elegir